Hola, profe, buenos días. Vamos a repasar la organización del aula y juntos considerar algunos puntos importantes para el trabajo de esta tercera semana. Veamos. Esto que tenemos acá en pantalla es la vista de usuario, así como la ven los alumnos y también nosotros como usuarios. Fíjense, primer año tecnología, primer año, ¿sí? Primer año, el nombre del espacio y después clase 1. Si queremos y consideramos, le podemos agregar detrás el tema que vamos a tratar en esa clase. Primer año, matemática, clase 1, conjuntos numéricos. Entonces, de esta manera, cuando el estudiante ingresa, ve primer año, luego aparecen todas las de segundo, luego las de tercero, y bueno, en el caso de los profesorados aparecerían también cuarto año. Si nosotros desplegamos una de las clases, vemos que esa clase puede tener un texto que le va a dar como el formato a esa clase, puede tener un material de estudio que puede ser un archivo PDF o un PowerPoint, una imagen, ¿sí? Algo que complemente esa clase, que el alumno tenga que le sirva para trabajar. Y puede tener o no una actividad. No todas las clases necesariamente tienen que tener actividades, o puede ser que desarrollemos el contenido de varias clases y luego al finalizar ahí sea la actividad que englobe esas 2 o 3 clases. ¿Se entiende? Bueno, la idea es eso, ver esta organización que vamos a tratar de mantenerla para que al alumno se le facilite el acceso. Y también a nosotros, porque cuando tenemos que revisar además, que al estar ordenadas es mucho más sencillo. Ahora veamos en la vista de administración. Si nosotros vemos en administración, siempre vamos a contenido, clase, y cuando abrimos clase, se nos despliega toda esta lista de opciones que son las que podemos utilizar para crear nuestra clase. En clase lo que hacemos es definir su nombre largo y su nombre corto. Luego después en las otras opciones le damos otros contenidos. Vamos a mirar un poquito acá. El nombre largo que yo le doy a la clase es lo que el alumno o nosotros también vemos luego en la vista de usuario. Primer año, taller de tecnologías aplicadas, clase 1. Si voy a administración, dice primer año lo mismo. Entonces, este orden debería ser el que debemos mantener cuando creemos una nueva clase. En el nombre largo, indicar primer año, nombre del espacio curricular, clase 2 sería para esta semana o clase 3, según cómo vayan trabajando. Y luego, si es necesario y quieren, agregarle el tema. El nombre corto, ¿para qué nos sirve el nombre corto? Que también le tenemos que dar un formato que nos permita a todos identificar fácilmente nuestros espacios. Lo vamos a llamar de esta manera. Primer año, clase 1, tecnologías aplicadas. Primer año, clase 1, economía. Primer año, o sea, tenemos que tratar de que no nos quede tan largo acá porque justamente es un nombre corto y nos va a servir a nosotros, no se ve en la vista del usuario. Bueno, ahora vayamos a ver qué pasa en textos. Cuando yo voy a texto y empiezo a crear textos que van relacionados a las clases, porque todo lo que sea textos, actividades, material de estudios, pertenecen a una clase. Entonces, yo creo textos, pero los tengo que enlazar a mi clase, no a la clase de otro profe. Si yo no tengo claro cómo se llama esa unidad, me cuesta mucho encontrarlo y a veces había nombres que nos estaban confundiendo. Veamos, yo busco, por ejemplo, primer año, clase 1, economía, entonces ahí lo puedo relacionar en forma fácil. Nosotros cuando vamos a agregar, debemos decirle para ese texto que yo voy a crear, a qué unidad lo voy a enlazar. En la unidad lo que vamos a tener que elegir es ese nombre corto que le vamos a estar dando. Fíjense, primer año clase 1, si ahora después creamos primer año clase 2 y el espacio, nos va a resultar mucho más sencillo encontrarlo. Luego le damos un nombre que nosotros deseemos al espacio, porque al espacio de texto, porque volvamos un cachito a la vista del aula. Yo voy, por ejemplo, a abrir este es el texto, ¿ven? Dice, retomamos lo trabajado en el introductorio. Y acá sí tiene que tener un nombre que al alumno le resulte fácil entender
lo que va a haber en ese texto. Acá, por ejemplo, solo hay, bueno, texto, ¿ven? Economía, clase 1. Y así sucesivamente, ¿se entiende? ¿Ven? Matemática, conceptos numéricos. Entonces, volvamos a la vista de los textos. A la unidad, que sería el nombre corto. A ver si no me queda muy complejo cuando ustedes lo puedan ver. Esa unidad o ese nombre corto es lo que nos va a permitir a nosotros ir organizándonos tanto en los textos como los materiales de estudio. Fíjense que yo ahora veo para primer año de clase 1 de economía, este es el material de estudio que he subido. Tomemos otro, ¿sí? Tercer año, clase 1, gerenciamiento, este archivo pertenece a esa unidad o a ese espacio. Lo mismo con las actividades. Cuando voy a actividades, ¿sí? Yo tengo clase 1 de comunicación y esta es la actividad que pertenece a esa clase. Yo creo que de esta manera nos va a resultar fácil poder seguir sumando ahora en esta tercera semana las clases nuevas que vamos a incorporar. Otro punto que quiero que consideren es que cuando nosotros estamos en la sección clase, ¿sí? A la clase como objeto, yo le puedo sumar más de un texto. Vayamos a esta pestaña que yo tenía textos. Yo acá tengo economía, clase 1, como texto. Pero si yo quiero puedo agregar otro texto, un texto nuevo que voy a editar y voy a armar, que lo voy a anexar a la clase 1, primer año de economía. Le doy otro nombre. Vayamos un poquito a la vista de usuario. Economía. Este se llamaba Economía clase 1, texto obligatorio. Yo también podría acá llamarlo ahora Economía clase 2. ¿Sí? Le escribo un texto y lo guardo. Entonces, en esta vista, cuando yo vaya, me va a aparecer Economía clase 1, clase 2. Deberíamos reformular este primer nombre, quitarle este clase 1, dejar solo economía y que la clase 1 me aparezca acá, clase 2 me aparezca debajo y los materiales de estudio luego. Es otra forma de organizarnos y no sumar tantas clases. Cada uno en sus espacios lo irá viendo. Bien, espero que sea útil y bueno, lo seguimos viendo.